Ok, vamos a ver la parte ahora de funciones. Y vamos a repasar todo nuevamente, tratar de recordar desde lo básico hasta lo más, vamos a decirlo, un poco más abstracto, ¿verdad? Para poder empezar a hablar de funciones, yo necesito conocer lo que es, o lo que tendría esta definición de conjunto, ¿verdad? Para poder analizar mejor, ¿verdad? ¿Qué es un conjunto? ¿Cómo puedo definir un conjunto? ¿Cómo puedo definir un conjunto? Sí, es como un espacio, ¿verdad? Espacio, un lugar, donde dentro de ese lugar hay elementos, ¿verdad? Hay elementos que entre sí, ¿cómo son? ¿Son iguales o diferentes? Son iguales. Son iguales. O son diferentes, pero que por el hecho de estar ahí, hace que sean comunes. Ahora, yo puedo decir, yo puedo estar acá, ahora estamos en un conjunto ¿verdad? Acá estamos en un conjunto de personas, ¿verdad? Que entre sí, vamos a decir, en este conjunto, en este salón, que hay ahí elementos, ¿verdad? Pero entre sí esos elementos como son diferentes entre sí, ¿verdad? Que diferentes pero que compartimos algo en común, que es que somos personas, por eso es que estamos dentro de este conjunto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de conjuntos, estamos hablando de un lugar, de un espacio en el cual hay elementos, ¿verdad? Ahora, dentro de esos elementos, cada elemento por sí son diferentes, ¿sí? Comparten algo en común, más que hace que estén dentro de ese grupo, ¿verdad? Para hablar de funciones, yo creo que mientras veas lo que está viendo ahí, sí, para que sí. Entonces, ¿por qué página es yo para que pueda verse? Ok, entonces, para poder hablar de funciones, necesitamos conocer lo que es conjunto. Por eso es que empezamos a hablar de lo que es conjunto. Tenemos los dos conjuntos. Tenemos un conjunto X y un conjunto Y. Donde en X hay elementos y en Y, que es otro conjunto, hay también elementos. O sea, yo puedo decir, bueno, acá adentro hay X1, X2, X3, acá hay X1, Y2, Y3, 4. Le pongo elementos. ¿Está? No pongo números porque puede ser cualquier elemento. ¿Está? No necesariamente debe ser número, ¿verdad? Para poder considerar un conjunto, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la particularidad de esos dos conjuntos? Primero, yo voy a estar analizando X. X es un conjunto en el cual dentro hay elementos, pero que vendrían a ser X1, X2, X3, vamos a poner X4, X5, dependiendo de la cantidad de términos que tenga. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que le dice funciones, o se define una función a toda relación que existe entre este conjunto con este conjunto. O sea, es una relación, una función es una relación, ¿sí? Una relación, dice, entre un conjunto a otro. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esta relación? Me dice que sí o sí, para cada elemento, vamos a decirle de mi conjunto X, me debe dar, sí, solo sí, un elemento en mi conjunto Y. O sea que para cada elemento en X me debe dar un elemento en Y. Ahora, claro que vos podés decir, ¿verdad? Después justamente vamos a estar analizando las funciones inyectivas, ¿verdad? Pero bueno, eso es la definición, vamos a decirle, como tal de funciones. Decía una profesora
personas así de personas que nada que ver, que no estudiaban, eran personas así normales, personas comunes, que no eran estudiantes, sino quería explicar lo que era la definición de función, ¿verdad? Y decía la señora, la profesora, ¿verdad?, que una función es como una computadora, es como un ordenador en donde vos agarras y metes algo en esa computadora y esa computadora imprime o recopila algo. Y bueno, ese proceso por el cual vos haces pasar algo y te reproduce otra cosa, eso es funcional. Eso es lo que ella definía de una manera más general. Y luego eso también ocurre en la definición matemática, ¿verdad? Que para cada x que vos tengas, la función f te reproduce el elemento que está compuesto en el conjunto I. Ahora, podemos obviamente darle algunas que otras, ¿cómo decirle?, restricciones, ¿verdad? Porque de hecho que para analizar las funciones tiene diferentes restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Primero, vamos a decirle condición, ¿verdad? La primera condición es que en el conjunto X no puede sobrar elementos. Claro, porque no puede sobrar elementos en X, ¿verdad? Porque es que para cada X representa una Y. ¿Por qué es que no puede acá sobrar una X ahí? ¿Por qué? ¿Por qué creéis? Porque se supone que lo que vos vas a operar, lo que vos vas a analizar, ¿verdad? Si algo de lo que estás analizando no está analizando, no te va a dar una función, ¿verdad? Es por eso que necesariamente de acuerdo a lo que estás analizando, debe corresponder sí o sí ese elemento, ¿verdad? Por eso es que dice que no puede sobrar elementos en tu conjunto X. Dice la segunda condición, cada elemento del conjunto X solo puede relacionarse con un y solo un elemento del conjunto Y. Vamos a ver mejor esto, que esto se subdivide. Cada elemento del conjunto X solo puede relacionarse con un elemento del conjunto. Ahora, vamos a empezar a nombrar algunas que otras cosas. Lo único que sabemos es que hay dos conjuntos, conjunto X y conjunto Y, y cada conjunto tiene un elemento, o sea, tiene elementos y cada conjunto Y tiene elementos también dentro de ahí. Ahora, vamos a empezar a nombrar a esos conjuntos y a esos elementos. ¿Está? Primero, vamos a adentrarnos en el nombre del dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio vendría a ser todo el conjunto X. ¿Está? ¿Sí? Mi dominio entonces, dice acá en mi libro, dominio no funciona. El conjunto X, donde pasan las flechas, se llama dominio de la función. O sea que esto, y X vendría a ser una X mayúscula, ¿verdad? Una X mayúscula. X entonces es mi dominio. ¿Está? ¿Dominio de qué? Dominio de mi función. ¿Cómo también se puede denotar? Se puede denotar como df igual a x.
dominio de la función es X. Bueno, tu conjunto I, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? Un rango, ¿verdad? Conjunto I se lo llama. Y mira que la I se puede subdividir otra vez. ¿Por qué? O sea que tiene sinónimos aquí. Se lo llama rango, también se lo puede llamar recorrido o imagen. ¿Imagen de quién? De la función. ¿Cómo se puede notar esto? Esto se puede notar como R de F, que es igual a F. Bueno, entonces ya nombramos a los dos conjuntos, ¿verdad? Conjunto X y conjunto Y como dominio y como rango recorrido. ¿Está? ¿Cómo? Sí, justamente al definir también podemos nosotros definir, eso está también acá en el otro libro, ¿verdad? Al conjunto X, para no llamarle, o sea que al conjunto Y se le llama también dominio, pero hay algo más ahí que hay que atender, ¿verdad? Eso también me entregamos, o sea, yo lo estoy contando de esta manera, pero estamos empezando recién a desglosar, ¿verdad? Ir a poco desglosando. Entonces, hasta ahí se entiende, ¿verdad? Eso es lo más básico, ¿verdad? Lo que funciona. Ahora, bueno, continuamos. ¿Cómo entonces cómo puedes nombrarle vos a la I? ¿No? Poniendo vos tienes I un elemento del conjunto I. ¿Cómo se le nombra? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo nombrar? ¿Cómo? Sí. Vamos a nombrar, te puedo decir que I sub 1 es igual a F de qué? De X sub 1, ¿verdad? O sea, esa es la manera más simple matemática de poder escribir el número, ¿verdad? La función I. ¿No? Se lee, ¿verdad? I es igual a F de X, ¿no? Bueno, dijimos que al conjunto X nosotros le llamábamos dominio, ¿verdad? La función, y al conjunto Y le denominamos rango, recorrido y más, ¿verdad? También podemos llamarle al conjunto I, podemos llamarle como codominio. Es como un sinónimo. También se lo llama codominio. ¿Codominio de quién? De tu función. Bueno, suponiendo que poner un ejemplo. De acuerdo a este ejemplo, vamos a ir también desglosando los tipos de funciones, ¿verdad? Función inductiva, subjetiva. Suponiendo que tengo un conjunto A y un conjunto B, donde quiero saber la función que me va a estar dando en el conjunto A, hay tres elementos, 1, 2, 3. En el conjunto B hay 4, 5, 6, 7, 4 elementos. Suponiendo que 1 le corresponde a 4, 2 le corresponde a 5 y 3 le corresponde a 6. ¿Está? Bueno, mi función como tal, voy a poner función f de x, una función cualquiera, x más 3. Es una función cualquiera. Una función de tipo lineal, ¿verdad? Estamos usando como los tipos de función, ¿verdad? Bueno, yo quiero saber
el dominio, el codominio y el rango. Dominio de mi función, codominio de mi función y rango de mi función. Yo quiero saber cuáles son mis dominios. Yo recién definí de qué dominio es o son todos los elementos que forman parte de quién, de mi conjunto oratémico. Yo digo, ¿sabe? Mi dominio, ¿cuál es? Sí, ¿y cuál es? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la? 1, 2 y 3. Punto 1, 2 y 3. Perfecto. Y codominio son básicamente todos los elementos. Ahí justamente lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ese desglose, ¿verdad? Que es la diferencia entre codominio y rango. El codominio se define como todos los elementos que están dentro del conjunto. ¿Cuáles son todos los elementos que están dentro del conjunto? En este caso, 4, 5, 6, 7. sí, codominio es 4, 5, 6 y 7. Entonces, eso es todo mi codominio. Ahora, ¿quién es mi rango, mi recorrido o la imagen? La imagen, el rango, el recorrido son los elementos seleccionados. ¿Por quién? Por mi dominio. Los que están seleccionados, ¿verdad? Por cada X. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los seleccionados? 4, 5, 6. 4, 5. Entonces, ese es mi rango, ese es mi recorrido, esa es mi imagen. Esa es la pequeña diferencia, ¿verdad? O sea, son los mismos en cierto modo, ¿verdad? Porque ambos forman parte de mi conjunto I, ¿verdad? Pero hay esa diferencia entre lo que es codominio y rango por medio. Bueno, ahora tengo que poner otro elemento, o sea, otro conjunto. Conjunto X, conjunto Y, donde acá hay una función, se supone que tengo elementos menos 1, 0 y 1. Y acá tengo elementos 0, 1 y 2. Mi función de X, suponiendo que es una función valor absoluto, que después vamos a ver. Yo quiero saber el dominio de mi función, el codominio de mi función, y quiero saber el rango de mi función y los elementos seleccionados por mi dominio de la Bien. ¿Cuál es mi dominio? Menos 1, 0 y 1, ¿verdad? Fácil. Menos 1, 0 y 1. ¿Cuál es mi codominio? 0, todos los elementos formados por mi conjunto. El rango 0 y 1. ¿Vos te das cuenta de algo? Te das cuenta que acá ocurrió una cuestión acá. Que dos elementos de mi dominio tuvieron un mismo elemento o le correspondieron un mismo elemento de mi, vamos a decir, de mi codominio, o sea, mi función, de mi conjunto. Ahora, justamente ahí eso es lo que vamos a ir desglosando, ¿verdad? Vamos a ir viendo por qué ocurre eso y por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se llama este tipo de función? ¿Cómo se llama este tipo de función? Y después vamos a ver cómo se llama otro tipo de función. Y vamos a estar viendo. Entonces, vamos a tener otro ejemplo, ¿verdad?
Y vamos a ver si es una función y si es, pues, cómo se llama esta función. Tengo conjunto A y conjunto B. Tengo elemento 1, 0, 2. Tengo elemento 1, 1, 0, 2, menos 1, 0 y 1. Tengo aquí. Aquí. Bien. Tengo entonces este tercer ejemplo que necesito saber. ¿Cuál va a ser mi dominio? ¿Cuál va a ser mi función? O también, mi función puede ser cualquiera, ¿verdad? Pero la pregunta ¿es o no una función? Si puedo o no puedo cubrir eso. No puedo cubrir. ¿Por qué no puedo cubrir? Primero, por la condición general. Por la condición general, acá que dice. En el conjunto X, o sea, vamos a decir, en tu dominio, no puede sobrar elementos. O sea, claro, acá hay 3 elementos, ¿verdad? Pero solamente 2 fueron seleccionados. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? Que sí que solo deben ser seleccionados los 3 elementos que forman parte de tu dominio. Por eso directamente no es función. ¿Por qué? No pueden sobrar elementos. Eso es primero. Segundo. No puede tener dos hijos. Sí, exactamente. Exactamente. Acá dice, cada elemento del conjunto X solo puede relacionarse con un elemento del conjunto Y. ¿Verdad? Y esa es tu segunda condición. Y acá, ¿cuál es la cuestión? Que este elemento de tu, vamos a decir, de tu dominio, tiene dos, que es lo que, dos imágenes, ¿verdad? Entonces, no es función, primero, ¿por qué? Porque sobran elementos, ¿verdad? Y segundo, ¿por qué? Tiene dos. Sí. Entonces, no es función. Porque el 2, ¿verdad? No tiene imagen, ¿verdad? El elemento 2, el número 2 no tiene imagen, ¿verdad? Y segundo, ¿por qué? Y porque Uno puede tener dos. uno no puede tener dos imágenes. ¿Está? Entonces, esa es la. Son dos cosas a la vez que no se está cumpliendo, entonces no es una función. ¿Está? Bueno, entonces, ¿se entendió hasta ahí? Esa es la primera parte para poder continuar, para ver cómo también cuáles son algunas diferencias de funciones. Que son, vamos a decirle, particulares. Primero, vamos a definir lo que es una función inyectiva o uno a uno también se lo llama. Dice, una función es inyectiva, una función f que parte de x va a y. Dice, es inyectiva o uno a uno si y solo si elementos distintos de tu dominio, ¿verdad? Tienen imágenes distintas en tu conjunto. ¿Qué quiere decir? ¿No te das cuenta acá? Cada elemento seleccionado perfecto, tiene un solo, por eso también se le llama uno a uno, ¿verdad? A la función inyectiva, porque a cada elemento en A, en este caso, en el conjunto A, le corresponde un elemento del conjunto B. Igual puede sobrar en B. Puede sobrar, igual puede sobrar. No hay otra condición que diga que no debe sobrar acá elementos, solamente que no debe sobrar el elemento acá en A. Y que esa A no puede tener dos imágenes, ¿verdad? Esas son las dos condiciones, vamos a decirle, principales, ¿verdad? Entonces, esta es una
una función de qué tipo? Una función inyectiva. ¿Sí? Es una función inyectiva. Una función inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada elemento de tu conjunto A le corresponde uno y solamente un elemento, ¿verdad?, del conjunto B. ¿Ahí está? Bueno, luego también dice ¿cómo es la gráfica de una función inyectiva? ¿Cómo es la gráfica de una función inyectiva? Suponiendo, a ver, gráfica. Gráfica, sí, pero gráfica. Primero, función inyectiva. Función inyectiva. ¿Sí o no? Función inyectiva. ¿Cómo es la gráfica? Estoy viendo una gráfica XY donde tengo una función del tipo cúbica, como así, donde me indica que en un punto de mi función vamos a decirle hay una x y una y, una y sub 1 y una x sub 1 ahí que me da. O sea que para cada x me corresponde una y. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, son las gráficas de una función inyectiva, ¿no? Una gráfica muy básica para poder entenderlo mejor. Ahora, también hay otra función particular que es una función sobreyectiva. ¿Y cuál es la definición de una función sobreyectiva? Es una función sobreyectiva f de x en y es sobreyectiva si y solo si todo elemento de y es imagen de algún elemento de x. Es decir, el rango de la función es igual a y. O sea, para entender mejor lo que ocurre acá. Vos te das cuenta que acá los elementos de tu dominio, ¿verdad? Los elementos de tu x, acá hay dos elementos, el menos 1 y el 1, que dan como imagen un mismo elemento. Esto sí puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es el caso de este, ¿verdad? Que vamos a decirle, una preimagen da dos imágenes. Eso no puede ocurrir, ¿verdad? Pero sí puede ocurrir que dos preimágenes dan una misma imagen. ¿Y cómo se le llama a esta función? Se le llama una función sobreyectiva. ¿Por qué sobreyectiva? Porque a cada y le corresponde más de una preimagen. A cada elemento de tu conjunto y le corresponde más de una preimagen. Bueno. Y después está la función biyectiva. Y una función biyectiva dice que es biyectiva si, solo si, es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y bueno, ¿cómo podemos decir de que una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez? Suponiendo estos dos conjuntos, conjunto x, conjunto y, mi función, tengo 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1 en 6, 3 en 5, 2 en 7. Bueno. A grandes escalas,
a grandes escalas. Fíjate un poco ahí. Definimos nosotros una función sobreyectiva siempre que tenga más de dos elementos seleccionados, ¿verdad? Ok. Esa función, ¿cómo es ahí? Así tal cual como está. Es inyectiva, sí, perfecto. ¿Por qué es inyectiva? Porque al elemento distinto de tu dominio X, de tu dominio en X, ¿verdad? Hay elementos seleccionados, ¿verdad? De tu conjunto, o vamos a decir, le corresponden imágenes distintas, ¿verdad? De tu Y. Ahora, ¿por qué es sobreyectiva? ¿Ah? Sí, sí, ¿verdad? Porque coincide en el rango R de tu función es igual al conjunto, ¿verdad? Al conjunto de tu codominio, ¿verdad? A los elementos de tu codominio, ¿verdad? Coinciden, ¿sí? Entonces, también es sobreyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, esta es una función, para no decir biyectiva y sobreyectiva, una función biyectiva. Una función biyectiva. Bueno, eso es para poder aclarar esa pequeña parte, esa pequeña cuestión, ¿no? Para poder visualizar. Bueno, antes de entrar en la parte de lo que vendría a ser para poder hallar el dominio, el rango, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber cómo es la gráfica de una función. ¿Cómo graficar? ¿Cuál es la gráfica de una función? No, gráfica, función y eso para poder mostrar, pero vamos a ver la gráfica de una función. ¿Cómo vos pillas? Primero vamos a hacer vamos a decirle tu eje cartesiano, ¿verdad? Tu eje X, Y, en el cual vos vas a tener tu función y de acuerdo al tipo de función vos te vas a dar, vamos a decirle valores a tu X para que te reproduzca, vamos a decirle su función evaluada en tu X, una función evaluada en tu punto en X, que vos seleccionaste. Claro que eso lo puedes hacer en la calculadora, se puede hacer mucho más rápido de la tabla, elegir la función, poner la función, darle valores desde menos tanto hasta más tanto, pero eso ya depende de vos, y te va a dar una tabla de valores para vos poder ir seleccionando. Vamos a suponer una gráfica, una función, la representación cartesiana. Gráfica de una función. Me dice, para hacer la gráfica de una función, el conjunto del punto X y en el plano X y cuyas coordenadas satisfacen y igual a f de x. Para graficar una función en el plano cartesiano, primero debemos hacer una tabulación, que es lo que te estaba diciendo, hacer una tabla, ¿sí? Segundo, representar los puntos en el plano. Y tercero, unir los puntos por trazo continuo, ¿verdad? Es algo que el colegio se llegó a hacer, ¿verdad? Para poder demostrar esta función. Vamos a hacer una función como dice, lo tengo acá. En el otro libro voy a buscar. A ver. Ahora, suponiendo esta función, ejemplo, f de x igual a x al cubo menos x menos 2. Tengo una función que es un polinomio, pero es una función polinómica, ¿verdad? Que después vamos a ir viendo los tipos de funciones, clases de funciones, ¿verdad? Que es distinto, hay varios tipos de funciones, ¿verdad? Pero vamos ahora a una función polinómica que, ¿cuál es la cuestión acá?
Siempre que se trate de una función polinómica, ¿verdad? No importa si es trinomio, cuatrinomio, binomio, ¿verdad? Por lo que tenés que ver es primero en el exponente que tengo. El grado, vamos a decir, el grado absoluto, o en este caso el grado relativo con respecto a x, ¿verdad? El grado que tenga tu exponente, ¿sí? Tu parte literal. Vos te das cuenta de que está al cubo. Quiere decir que es una función de qué tipo? Una función polinómica de grado 3. Una función, vamos a decirle, única. Podemos nombrar una función única. ¿Verdad? Y la gráfica de una función única es más o menos como esta figura. Como esta gráfica que está acá. Parece una S. ¿Verdad? La función, si es al cuadrado, si es cuadrática, ¿verdad? Si es una función de segundo grado, la gráfica de esa función, ¿cómo es? Es una parábola. Si es lineal, si es que tiene, como por ejemplo, una función x más 3, ¿verdad? Donde el grado absoluto de mi x es 1, es una función lineal, donde esta función lineal, ¿cómo es la gráfica de esa función? Es una línea recta, ¿verdad? Eso es para poder tener en cuenta acá. Yo no sé si voy a hasta copiar, creo que sí, ya a copiar. Es una tabla en donde están los tipos, ¿verdad? De gráficas de funciones polinómicas, incluso también trigonométricas. Por ejemplo, el del seno, como la gráfica de seno, es como una sinusoidal, ¿verdad? Sí, como el coseno, la misma cosa también. Tangente, que ya es un poco diferente, la cotangente, la secante, cosecante, que son funciones ya trigonométricas. De hecho, que vamos a ir viendo cada parte, ¿verdad? Pero es necesario conocerla, más o menos dimensionar cómo hacer la gráfica. Y para eso es necesario agarrar, visualizar, hay materiales, incluso acá los libros te muestran uno por uno, no te muestran como un resumen general de eso. Por eso es que creo que había copiado, no recuerdo bien, o había sacado fotos, pero es necesario, ¿verdad?, que tengas como esta gráfica, ¿verdad?, las funciones para poder visualizar cómo va a ser. Bueno, suponiendo esta función, pues, x al cubo menos x menos 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, si vos no sabes cómo más o menos va a ser la gráfica de esta función, entonces lo que necesitas hacer es justamente darle valores a tu x, ¿verdad?, tabular, para que te dé una y, ¿verdad?, te dé un punto en y, ¿verdad?, para poder hacer, ¿verdad? Entonces, x y, ¿verdad?, puedo ponerle valores menos 3, ¿verdad?, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ahí para poder visualizar mejor. ¿Cómo hacer en la calculadora? Te muestro la calculadora. Hay una opción. En tu calculadora, ¿sí? Vas a entrar en modo, ¿verdad? Mode que está ahí, o setup. Entrar en modo, en la tercera opción tablet, ¿verdad?, que es tabla. Vas a entrar ahí, te muestra una opción de f de x igual a, te dice. Entonces ahí le vas a poner, vas a apretar, qué sé yo, alfa, ¿verdad? Vas a apretar alfa y elegir la letra A mayúscula. Y ahí más o menos poner como tu función dado, ¿verdad? Vas a poner a al cubo menos a menos 2. Tu f de x, entonces vas a poner, vas a apretar alfa más la opción A, ¿verdad?, a mayúscula en rojo para ¿no? Es un cubo menos a menos 2. ¿Ya pusiste así? Sí, puedes poner paréntesis, incluso así no me habla de nada. Igual lee la calculadora. Ahí he hecho la opción X y también por el si querés, ¿verdad? Si querés, incluso ahí, ¿verdad?, está la X ahí en la esquinita donde está el paréntesis, ¿verdad? Para no poner A, ¿verdad? Puedo ponerle X, como que estamos hablando de la variable X, puedo ponerle X. Ponerle X al cubo, alfa X al cubo, menos alfa X menos 2. ¿Verdad? Te dice start, te dice, ¿desde dónde querés comenzar?
La recta es igual, ¿verdad? ¿Desde dónde que comienza? Nosotros pusimos desde -3, entonces poner desde -3. ¿Hasta dónde? Hasta fin, dice. Hasta 3. Es igual otra vez. Steep dice, ¿qué es steep? Es de cuánto en cuánto. Si quieres hacer de 1 en 1 o de 0,1 en 0,1, si fuera así, demasiado grande y la cantidad de valores. Entonces dejarle nomás en 1 ahí, porque se está tabulando en 1. Es igual y ahí le va a dar la tabla. ¿Te dio? Te dio una tabla de x y f de x dice para -3 te da un valor en y de -26. Para -2 te da un valor de -8, para -1 te da un valor de -2, para 0 te da un valor de -2 otra vez, para 1 te da un valor de -2 otra vez, y para 2 te da un valor de 4, para 3 te da un valor de 22. Bueno, ¿qué tal? Ahí te va a preguntar a Fío o a nosotros que vamos a explicar todas las funciones. Miren, pues yo vamos a hacerle más genial. Entonces, esos son los valores, ¿verdad? ¿Coinciden tus valores? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Para poder visualizar más o menos cómo hacer la gráfica de esta función, ¿verdad? Después vamos a ver también, voy a hacer otro corto después. Esto es la parte básica de funciones. Porque vamos a hacer un corto donde vamos a ver cómo es la función valor absoluto, cómo es la función escalonada, cómo es la función par impar. ¿Sí? Esto es vamos a decirle la introducción a funciones. ¿Sí? Bueno, entonces me dice que para cada x le corresponde una y, entonces como una función, vos te das cuenta, te cuenta que no es inyectiva. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Sí, ¿no? -1, 0 y 1 tiene como imagen el -2, -2 y -2. O sea que es una función de tipo sobreyectiva. Es sobreyectiva. Quiere decir que para esas x va a dar el mismo valor. Vamos a hacer. -3 dice -26. O sea que -3, -3 va a ser acá. -26, suponerle que esto va a ir andando hasta acá, -26. Ahí más o menos va a estar. Donde va más o menos ahí va a estar tu punto. Voy a borrar. Ahí va a estar tu punto, -26. Después dice -2, -8. Siempre hay que tratar de hacer lo más lindo, lo más prolijo, lo más pulcro posible la gráfica para que te pueda salir bien. Estoy haciendo muy a gran escala, no es tan perfeccionista mi. Entonces, -8, 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí. Ahí está mi segundo punto. -1 me da -2, dice. Pinceleo. -1 me da -2. Acá más o menos. Ahí. Dice que en 0 es -2 otra vez, o sea que acá más o menos ahí. ¿Sí? En 0 es -2 otra vez. En 1 es -2 otra vez. En 1 ahí. Quiere que acá más o menos va a estar ahí otra vez. ¿Sí? En 2 es 4. 1, 2, acá va a ser 2. 1, 2, 3, 4. Acá más o menos. Y después. Y el 3 va a ser 22, ¿verdad? Más o menos por acá, suponiendo que esto va a ir muy alto. Entonces, esos son mis puntos dados. ¿Cómo vas a hacer? Unir esos puntos. ¿Está? Vas a unir. Y más o menos así. Más o menos, ¿verdad? Te dije que es como una S, pero acostado. Una Z más que entonces, esa es más o menos la gráfica de tu función x al q menos x menos 2.
Esta es una función sobreyectiva, ¿por qué? Porque viste, te diste cuenta que para diferentes valores de tu dominio, perdón, hay imágenes iguales otra vez, ¿sí? Entonces, esa es la manera para poder hallar la gráfica de una función. Entonces, esta es la primera parte, la parte introductoria de funciones, ¿sí? Eso puedes colocar, por favor. Bueno, continuando, vamos a ver, teníamos esta gráfica, ¿verdad? La gráfica es una función cúbica, una función polinómica, que está en grado 3. Vamos a ver ahora el dominio, cómo hallar el dominio de una función cuando tenemos una gráfica. Cuando tenemos una gráfica vamos a decirle, es muy fácil. Porque vos viendo la gráfica, vos ya vas a poder pillar ya cuál es el rango, cuál es el dominio de tu función. Primero, sí, vamos a ver de que el dominio de tu función, ¿de qué depende? Depende de los valores en X. Depende de los valores en el eje X. Y tu rango, o imagen, o recorrido depende de los valores en Y. Si eso para conocer lo básico, eso es lo que necesitamos saber. ¿Está grabando otra vez? Sí. Bueno. Entonces, viendo esta gráfica, visualizando esta gráfica, vos te das cuenta, a ver, ¿será que si le tomaba más puntos? ¿Será que si se le tomaban más puntos a este? ¿Será que esto iba a venir más abajo? Y esto iba a irse más arriba, abriéndose así. ¿No? ¿Será que esta gráfica iba a estar así? ¿Sí o no? ¿Qué vos decís? ¿Será que si vos le dabas más valores negativos de tu X, te iba a dar valores negativos en Y? Si es cúbica, puede ser. Claro, ¿por qué? Porque toda función que es polinómica, toda función polinómica, no importa el grado que sea, si es polinómica, tiene dominio real, imagen real. O sea, rango y dominio son todos los valores reales para una función que es polinómica. ¿Qué quiere decir? Que no es que vamos a darle valores, ¿no? Viendo acá de esta manera, acá, teniendo así nuestra gráfica, así tal cual, ¿verdad? Sabiendo de que no fuera así, bueno, yo veo que acá esto en el punto -3 y va hasta el punto 3, ¿verdad? Viendo así, esto es mi eje X, ¿verdad? Esto vendría a ser mi rango, ¿verdad? Y vamos a decirle, mi dominio. Y mi rango iba a ser desde -26 hasta 22, ¿verdad? Teniendo estos valores como referencia. Pero si voy a hacer a gran escala algún valor, se hace en, qué sé yo, en las graficadoras, ¿verdad? Virtuales, ya sea lo que es GeoGebra o lo que sea, te vas a dar cuenta que esto va, a medida que vos le das una función general y te va a dar una gráfica generalizada. No te va a dar para ciertos valores. Nosotros nomás le pusimos ciertos valores desde -3 hasta 3, ¿verdad? ¿Sí? Pero en tu gráfica general te va a decir de que para esta función, el dominio de tu función va a ser todos los reales y el rango de tu función va a ser todos los reales. ¿Sabes por qué? Porque esto a medida que vos le des valores, va a ir agrandándose. ¿Sí? Y a medida que vos le des valores, va a ir haciendo más alto, ¿verdad? Y el eje Y, el eje X también. Por lo tanto, el valor, el dominio y el rango son todos los reales. ¿Está? Para ambos. Bueno, entonces, esa es la manera de poder calcular. ¿Está? El dominio vos te fijas en el eje X, el rango vos te fijas en el eje Y. Para ponerte en contexto, el dominio, el rango de toda función que es polinómica siempre es un valor real. ¿Sí? Siempre son todos los reales. Bueno, y hablando de los tipos de funciones, vamos a ver
algunos tipos de funciones. Y cómo también pillar, cómo verificar si una función, vamos a decir, es función o no funciona a través de la gráfica. Suponiendo que tenemos una función así, normal como esta, ¿sí? En donde si yo trazo, esto se llama a través de corte, ¿verdad? Una prueba de la recta vertical se llama esto. Si vos querés saber si es o no es una función esto, ¿verdad? A través de tu gráfica, lo que tenés que hacer es cortar, hacer un corte transversal, o sea, un corte, vamos a decirle, otro color. Un corte vertical, y si esto no toca en otro punto, quiere decir que es una función. Quiere decir que si vos tenés, por ejemplo, x, y yo tengo una función que se llama así más o menos de esta manera, ahí. Y yo voy a hacer un corte, un trazado vertical, y esto no toca en dos puntos, sino que solamente en un solo punto normal, bueno, es una función. Pero, por ejemplo, si no tenés la función así, y tenés así de esta manera, y vos haces el trazado de esto, trazas esto, no te das cuenta que toca en dos puntos, entonces esto no es una función. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque vos acuérdate que por la definición de función pues sabemos que para cada x de tu dominio le corresponde un único valor de y, ¿verdad? Sí. No le puede corresponder dos valores en y para x. Bueno. Las funciones reales pueden ser, dice. Vamos a poner tipos de funciones. Tipos de funciones. Está el primero, si es una función real, ¿verdad? El primero de todos son las funciones algebraicas. Funciones algebraicas, en donde hicimos ya un inicio de práctica de eso. Toda función que es algebraica, o sea, polinómica, ¿verdad? Cuando en ella desaparecen suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, ¿verdad? Una función algebraica puede ser una función constante. ¿Cómo es una función constante? Una función donde, vamos a decirle, solamente tiene una variable independiente. Voy a poner, el primero de ellos es la función constante. Función constante. Una función constante, una función que depende de una constante. Ejemplo, f de 5 es igual a 5 de 5. Es un valor numérico, y es una función constante. F de x es igual a 5. Ok, otro tipo de función que es algebraica es la función lineal. Función lineal. ¿Cómo es una función lineal? Una función lineal es una función ya de variable real, en donde tiene la forma ax más b. La función lineal de x tiene la forma de ax más b, donde ya, aparte de tu variable independiente, ya tiene una variable x. O sea, un coeficiente numérico multiplicado por una variable, ¿verdad? Por una parte entera, si hablamos una matemática. Siempre tiene esa forma una función lineal. Quiere decir que el grado de tu x, el grado de tu variable, de tu parte literal, siempre es 1. ¿Está? Y a debe ser obviamente distinto de 0, ¿verdad? Porque si fuera igual a 0, iba a ser una función constante como es.
Otra función cuadrática, que ya sabemos. Una función es cuadrática cuando tiene la forma ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? Tiene la forma como un trinomio, tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Siempre y cuando a debe ser distinto de 0, ¿verdad? O sea, la condición a distinto de 0, acá también a distinto de 0, ¿verdad? Porque si no, esto iba a ser lineal y esto iba a ser constante, ¿verdad? Función cuadrática, ¿cómo identificar? Y que si tiene el cuadrado, o sea, en tu parte literal está el cuadrado, tiene exponente 2, es de grado 2, entonces es una función cuadrática. ¿Cómo la gráfica de una función cuadrática? La gráfica de una función cuadrática siempre es una. La gráfica de una función lineal siempre es una recta, ¿verdad? No importa qué tipo de recta es, siempre es una recta. Luego tenemos una función polinómica general, o una función ya con grado mayor a 2, ¿verdad? Por ejemplo, aquí una función cúbica de eso, ¿verdad? Sí. Una función polinómica en forma general. Y eso ya para x mayores, ¿verdad? O sea que x a la n, ¿verdad? Donde n ya es mayor a 2, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente el valor de a, ¿verdad? Porque siempre hay una constante, un coeficiente en la a que multiplicado por s te da el valor. Siempre tu a debe ser distinto de c. Y por ejemplo, una cúbica, si fuera cúbica, la gráfica de su función es más o menos así. Más o menos así, la cúbica. Eso para tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, después está una función que es del tipo racional. Una función racional. Como una función racional, vamos a decirle, o sea, ¿cómo se definía un número racional? En la parte de conjuntos numéricos. Un número racional se definía como el cociente entre dos números, donde sabía que los números racionales están quienes están los enteros y los fraccionarios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la función racional, cuando el cociente entre dos números. En este caso entre dos polinomios. ¿De qué estamos hablando de polinomios? Quiere decir que si tenemos una función h de x, esta h de x debe estar relacionada entre dos funciones, f de x y g de x, ¿verdad? Siempre y cuando g de x sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque acuérdate que todo número, o sea, todo 0 que esté como denominador, es un número, ¿verdad? Indeterminado, ¿verdad? Bueno, entonces, pues esa es la condición. Luego están las funciones trascendentes, que son justamente las funciones trigonométricas, ¿verdad? Las exponenciales y las logarítmicas. ¿Sí? 4, 5, que son funciones trascendentes. Las funciones trascendentes, que son las trigonométricas. Las exponenciales. Y la logarítmica. Y otras funciones son las segmentadas por tramo, que también se lo llaman funciones escalonadas, ¿verdad? Las escalonadas que ya no entra más en el programa de ustedes, pero igual voy a mostrar eso en una de eso. Bueno, vamos a ir definiendo cada uno. Dijimos que para toda función, esto estar acá, hasta acá al menos,
estos tipos de funciones siempre tienen dominio y rango igual a qué? Igual a números reales. Dominio y rango números reales. Eso es haciendo la gráfica. ¿Cómo graficar? Que hicimos ya la demostración de cómo graficar. Algo que debemos tener en cuenta, no sé si que o no. Dice que nosotros tenemos f de x igual a y, ¿verdad? ¿Sí? O y es igual a f de x. Donde x e y, ¿qué son? X, ¿qué es? ¿Cómo se lo llama también? Se lo llama variable independiente, ¿sí? A la x se lo llama variable independiente. ¿Por qué se lo llama así? ¿Y por qué la y es dependiente? Variable dependiente. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque la y depende de quién, de x, ¿verdad? Por eso es una variable dependiente. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver ahora. Ya vimos lo que es la gráfica. Vimos. Está la función explícita e implícita. ¿Cómo una función es implícita? Una función es. Función implícita y función explícita. Entonces ya escuchaste o no, pero una función que es implícita es una función que contiene a otra función. O sea que vamos a decirle una función como f cerito g, ¿verdad? Que vamos a ver eso enseguida. Una función explícita es cuando vos despejas la función. Por ejemplo, vos tenés esto, ¿verdad? A ver, f de x es igual a x al cubo menos x menos 2, ¿verdad? O sea que esto es lo mismo que tener y es igual a, ¿verdad? X al cubo menos x menos 2, ¿verdad? Esto así, de esa manera, es una función, vamos a decirle, del tipo implícita, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es explícita? Cuando tu función despejas. Cuando despejas, ya sabes, x con y. Por ejemplo, acá, esto tal cual como está, que si yo, a ver, va a ser x al cubo menos x menos 2 menos y igual a 0. Y yo despejo una función del tipo implícita, ¿verdad? Y explícita es cuando ya despejas. Bueno, ¿qué más? Vamos a ir analizando los tipos de funciones que estamos acá. La cuadrática. Dijimos que normalmente el dominio son todos los reales, ¿verdad? El dominio, dice la observación de la función cuadrática. El dominio de una función cuadrática es siempre todos los números reales. La gráfica de una función cuadrática es una parábola con vértice, dice. A los vértices de una parábola. Menos b sobre 2a. Y 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Esos son los puntos. A ver, una cuadrática es ¿verdad? Utilizando una función del tipo cuadrática. A ver. Para poder desglosar. Y ese que es siempre una parábola, para que le dijimos. Un vértice. ¿Cuál es el vértice? ¿Cuál es el vértice de una parábola? ¿Dónde está ubicado el vértice? El vértice de una parábola.
¿Qué tiene? Para que no encuadrar una parábola con vértices. El punto, vamos a decir, de donde se sube o se baja, se sube el vértice. De donde el vértice dice que es, el vértice es para x es menos b sobre 2a, y para y es 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Entonces, para x, eso es. Mira, te pongo una forma más explícita, ¿verdad? Para que vos puedas visualizar de dónde salen, cómo puedes hallar los vértices de una parábola. Si A, o sea que, si A es mayor a 0, dice, es una parábola con ramas hacia arriba. Quiere decir que si esto es mayor a 0, o sea que es un número positivo, te dice que las ramas de tu parábola van hacia arriba. Dice, ¿está? Atendé que vos también. Ahora gráfico. Si A es mayor a 0, o sea, es positivo, va hacia arriba. Donde el rango dice que es, el rango de tu función es el intervalo, dice. El rango, ayer el rango de tu función es 4ac menos 2b cuadrado sobre 4a y más infinito. Ese es el rango. Acuérdate, el rango, ¿qué quiere decir? El rango es mirando tu ear, tu eje y. ¿Sí? O sea que va desde este punto hasta más infinito. ¿Sí? O sea, desde tu punto I hasta más infinito. Eso es tu rango. Dice también, si A es menor a 0, o sea que es negativo, es una parábola con ramas hacia abajo, donde el rango de tu función es el intervalo menos infinito y 4ac menos b cuadrado sobre 4a. O sea, ¿qué quiere decir? Que viene desde menos infinito hasta tu punto en I. Eso es lo que quiere decir. O sea, puedes tener dos tipos de razón. Desde infinito hasta 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Lineal, dijimos que no había tanto problema. El dominio y el rango son todos los reales. A que era igual, a que era A. Que era el número A. De acuerdo a esta función, a x más b. Si hablamos de geometría analítica, ahora si metemos un poquito de analítica, ¿qué vendría a ser la A? ¿Qué vendría a ser la A? ¿Y qué vendría a ser la B? ¿Qué vendrían a ser estos coeficientes? Esta parte independiente, esta A, ¿qué vendría a ser y qué vendría a ser esta B? No. ¿Qué vendría a ser la A? La A es la pendiente. Sí, esta es la pendiente, ¿sí? Si te da- de la forma. Claro, mx nos ve, ¿verdad? Mx, pendiente de m, ¿sí? Está. ¿Y qué vendría a ser la B? Si tenemos una gráfica. La B es el lugar en donde se corta tu función, en el eje Y. ¿Está? Es donde se corta. Entonces, para que estamos adentrando más o menos algunos que otros truquitos para pillar, así como la gráfica se funciona. ¿Está? Entonces, el valor de tu valor numérico de tu término independiente, de tu función lineal, es el lugar donde se corta. Por ejemplo, si tu ecuación es 3x más 2, por ejemplo, pues 3x es igual a 3x más 2, ¿dónde se va a cortar? En 2. Quiere decir que si vos tenés una función, suponiendo así, que sea xy, esto se va a cortar ¿en dónde? En 2. ¿Está? A eso se refiere. ¿Sí? Bueno, una función constante y la función identidad son siempre funciones lineales.
El dominio de una función lineal es siempre todos los números reales. La gráfica de una función lineal es una recta con pendiente A y ordenada al origen B. Ordenada al origen B, lo que estamos diciendo. El rango de una función lineal es todos los reales siempre y cuando A distinto a 0 y B y el conjunto B, dice, si es que A es igual a 0. Claro, si esto es igual a 0, ¿qué es lo que ocurre? Que esto no te va a quedar, ¿verdad? ¿Sí? Esto siempre te va a dar una línea recta siempre y cuando exista. O sea, A distinto a 0. Y siempre que esto sea igual a 0, te va a dar el conjunto de una función constante. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Sigue grabando, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno. Una función polinómica o polinomial, ya sabemos que es del tipo ya donde el mayor es, o sea, le ponerle ya cambia. ¿Sí? El dominio de una función polinómica es siempre todos los reales. Ahora, una función lineal o una función cuadrática son casos especiales de las funciones polinómicas. O sea, son polinomios nomás también. ¿Sí? Bueno, después acá mostrado una gráfica de x1, x-2, que es el que vimos acá, que es una función cúbica. Puede también una función a la cuarta, por ejemplo, con grado absoluto a la cuarta, más x a la cuarta, menos 3x cuadrado más x menos 1. Como es la gráfica de esa función es como un doblete, ¿verdad? Así como un dientito. Si no menos. Si aquí a la quinta, sí ya va a ser diferente. Bueno, función racional. La función racional dijimos que era el cociente entre dos funciones, ¿verdad? Entre dos polinomios, donde p y q, ¿verdad? En este caso f y g, son funciones polinomiales. El dominio de una función racional consiste en el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos para los que g de x sea igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que vos debes poner una restricción si es que te aparece una. Por eso, tenemos una función y polinómica, ¿verdad? Donde hay una división entre esos polinomios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vos debes tener en cuenta? Que va a haber punto crítico siempre y cuando esto iguale a 0, ¿verdad? Esto no puede valer a 0.